un poco, pero creo que no va a ser suficiente impedimento para que hagamos la clase. Hoy día entonces vamos a tratar de avanzar con las consonantes S y che. Esas dos consonantes, ¿no? Primero vamos a tratar de enfocar lo que es la S. La S es un sonido que nos permite percibir el movimiento del aire, del viento, del oxígeno. El movimiento imperceptible del aire. Entonces, cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, respirar, decimos sami. Cuando queremos referirnos a la boca, a través de la cual entra y sale el aire, decimos simi. Cuando queremos expresar que estamos cansados luego de una caminata, decimos saikusha. Y así la S siempre está presente en el desplazamiento del aire. No olvidemos que el aire es uno de los fundamentales de la vida. Y para nosotros lleva implícito el oxígeno. La vida misma a través del aire nos brinda oxígeno. Por eso es tan importante la lucha por mantener el aire limpio. El aire es sin la contaminación. Eso sería en relación a la S. La S, con el mundo externo, ¿qué vamos a obtener? Asa. Mundo externo, el aire, el desplazamiento, y vuelve el mundo externo. Asa quiere decir para nosotros tal como es. Así es. A, S, A. Entonces, el movimiento del aire permite reconocer, permite percibir algo tal como es. Por eso cuando decimos en las adivinanzas Imalyanchik, Haikalyanchik, Sa, la respuesta es Asa y da la respuesta. Antes de decir la respuesta, Asa quiere decir es esto, así es, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el Asa. Y cuando vinculamos la S, la A, nuevamente lo que vamos a encontrar es Sasa. Sasa lo que viene a decirnos, lo que viene a exteriorizar es como el desplazamiento del aire, que implica todo, respiración, cansancio, todo, ¿no es cierto? Se hace pesado, se dificulta, se hace difícil. Por eso decimos sasa, difícil, trabajoso, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho aire, mucho oxígeno. Entonces, asa y sasa son las palabras que construimos con la S, importantísimo. Asa, así como es, sasa es difícil, es trabajoso. Entonces, pasemos rápidamente a la aplicación de la palabra che o che. La che, en cambio, es una herramienta que nos permite describir la vinculación de puntos, de ubicaciones, de locaciones, ¿no? O sea, nos permite describir cómo se está vinculando puntos, locaciones, situaciones, ¿no? Cómo se vincula A con B, digamos, pongámoslo de esa manera, ¿no? Esa che nos ayuda como una herramienta a nombrar eso. Entonces,
Cuando vinculamos la che con el mundo externo decimos hacha. Hacha utilizamos para decir sí, posiblemente, seguramente, ¿no? Estamos hablando que sí hay ese vínculo entre dos puntos, ¿no? Hacha es una manera de decir, oh, seguramente, hacha. Una palabra construida con hacha sería chacha. Chacha. En el chacha nos está describiendo que entre los puntos, entre las locaciones, entre las situaciones, hay un espacio, hay un vacío. Hay un vacío. Chacha. Entonces, por ejemplo, es muy ilustrativo cuando nosotros decimos chachakiru. Es la persona que tiene una o dos muelas que se le han salido y queda un vacío. A eso dicen chacha. El chacha nos está refiriendo que entre los dos puntos, entre las dos situaciones, hay un vacío. Podemos construir muchas palabras en relación a la che que son sumamente significativas, como por ejemplo chaca. En este caso no es chacha, sino es chaca. ¿Por qué? La K y la A, K, está mostrándonos el enlazamiento, cómo se da. K, da, K. Entonces, chaca nos está permitiendo entender que la vinculación entre dos puntos se concreta. Chaca. Se establece, se crea, se define como un puente. Por eso chaca es puente. Es aquello que permite la ubicación entre dos puntos, dos espacios, dos situaciones, dos ámbitos, dos dimensiones. Chaca. Este es importantísimo en nuestra cultura y en nuestra lengua porque somos de las montañas del Amaru. Somos de la tierra de Amaru, que es toda la cordillera que se conoce como Cordillera de los Andes. Y si nosotros nos damos cuenta, estamos entre montañas, entre cerros. Y las relaciones entre montañas y entre cerros, la comunicación entre dos, generalmente y casi siempre va a ser a través de una chaca, un puente. Porque entre las montañas está discurriendo la sangre de Amaru también en los ríos. Y hay que pasar los ríos para poder vincularnos a la otra montaña. Necesitamos puente. Por eso las chacas. Y las chacas son también parte del proceso tejedor de pueblos que viven cobijados, amparados por las montañas. Y por eso es que en el Tahuantinsuyo estaba lleno de chacas. Y esas chacas eran también tejidos de diferentes plantas. Una de ellas el lichu, la paja brava de las alturas. Pero también había otras plantas que se podían tejer y servían para hacer las chacas. Entonces la chaca es un instrumento que nos permite entender la vinculación, la conexión entre puntos. Chaca. ¿Me entiende? Entonces, de ahí derivamos otra palabra que es importantísima, que es chacana. Chacana viene a ser la acción, la manera en que uno logra establecer esas vinculaciones a través de la chaca. Chacana podemos traducirlo como la acción de crear puentes. Pero es importantísimo entender que la palabra chacana nos está aludiendo a la Cruz del Sur en nuestra cosmovisión ancestral profunda,
de conocimiento científico y astronómico y el significado sagrado de la Cruz del Sur. La conocemos como chacana, y esa simbología y ese conocimiento científico de la función de la chacana en la organización del Tahuantinsuyo en todos los aspectos físicos, ingenieriles, de construcción, de vestir a la Pachamama, ha cobrado una relevancia fundamental en nuestra cosmovisión, la chacana, la Cruz del Sur. Por eso es que hasta el día de hoy, en el mes de mayo, se hacen las grandes festividades en relación a presentar nuestro respeto y agradecimiento a la chacana, lo cual la Iglesia Católica lo ha aprovechado para superponer y establecer la fiesta católica, la fiesta de las cruces, en mayo. O sea, la cruz, la chacana, para nosotros ha sido sagrada desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Desde Sechín y más, antes, desde Caral y más, y en todo el continente. Entonces la chacana, por un lado, nos está mostrando de que la vinculación entre dos puntos también tiene dos direcciones. Dos puntos, vamos a decir, entre este-oeste y otros puntos entre norte-sur. Así como se hace chaca en unas direcciones, se hace chaca en otras direcciones, que son opuestos complementarios. Por eso es chacana. Y el mismo principio sagrado lo observamos cuando a nivel, digamos, terrenal, a nivel de lo que es nuestra ubicación en esta caipacha, en estas tierras de Amaru, se produce el fenómeno del arco iris, que viene a ser una chaca entre un punto determinado y otro, y se da otro arco iris, que va a ser la otra chaca en otra dirección, y en ese cruce de los arcoíris es que se produce el extraordinario, poco frecuente y poco común fenómeno histórico del Kumisi o Huifala. El espíritu sagrado del Amaro encontrado a nivel de los dos arcoíris va a producir ese conglomerado de cuadrados, 49, y de colores de opuestos complementarios, 21 y 21, 21 colores que se repiten para el lado masculino y para el lado femenino, más los 7 colores que se mantienen en la diagonal. Ese es el símbolo sagrado de la chacana convertida en Huifala. Pues es importantísimo que el Kumisi o Huifala se entienda no tanto como bandera, sino como símbolo sagrado, expresión espiritual, energética del Amaru, de la Pachamama, de esta parte del mundo. Y ahí está la chacana, que produce la Huifala. Está la chacana de la Cruz del Sur, que produce todas las construcciones y todas las formas matemáticas científicas con las que hemos construido el Tahuantinsuyo. Entonces, también ahí las chacanas se encuentran y se complementan, ¿no? Lo que es macro se está dando a nivel de la Tierra, en el encuentro del espíritu del arco iris, masculino y femenino. Entonces, como podemos ver, desde chaca avanzamos a chacana y podemos tener una visión mucho más completa de cuán importante es esta palabra. Entonces, hacer una chaca era un trabajo colectivo fundamental, que permitía una interiorización, una integración y un fortalecimiento de la colectividad del Ayu a través de la sana competencia. La competencia no para destruir, no para liquidar a un adversario, sino para construir la fuerza colectiva, invencible, la fuerza colectiva que haga posible que se hagan imposibles, entre comillas, ¿no? Eso es cuando ustedes ven las maravillas
que son nuestras huacas del Tahuantinsuyo, y piensen en lo imposible que es imaginar cómo se pudo haber hecho, tienen que pensar en la chaca, la chacana, y cómo eso generaba actividad permanente de competencia constructiva de fortalecimiento colectivo en el Tahuantinsuyo. Y ahí la importancia de la palabra chaca, ¿no? Y entonces ahora de ahí se derivan otras palabras como chacapay, chacaruzu, pachachaca, ayachaca. Hay infinidad de palabras que se van construyendo con chaca, porque la chaca está expresando eso, que la conexión entre dos puntos, dos espacios, dos dimensiones, dos entidades, que hacen posible entonces el enlazamiento y el tejido a nivel de sociedades, de colectividades. Sin comprender chaca es imposible comprender el Tahuantinsuyo. Para que se haya tejido el Tahuantinsuyo tienen que haberse construido muchísimas chacas. Y esa construcción de muchísimas chacas tiene que haber ido fortaleciendo el emprendimiento colectivo, hermanando, creando más fuerza y más productividad en beneficio de la colectividad. Por eso es importante chaca. Y nosotros solemos decir una palabra entre jocosa, pero muy profunda, cuando decimos chaca y chaca, ¿no? Cuando decimos chaca y chaca quiere decir que algo se ha vinculado, se ha conectado, se ha enlazado como debe ser, correctamente, sólidamente, con mucha fortaleza, que es con suficiente fuerza para que no se caiga, no se... Está haciendo uno un muro y pone la piedra, y si no la pone bien, ese muro puede terminar derruyendo. Entonces tiene que estar la piedra chaca y chaca, bien conectada, bien vinculados los puntos que deben conectarse. Por eso hay que entender que chaca y chacana van juntos, porque la chaca va en una dirección y también tiene que ir en la otra. Conecta dos puntos en un sentido y dos puntos en otra dirección. Entonces, esa es la chacana, la cruz, y por eso la cruz es sagrada. Hasta ahora, en la fiesta de la sequía, ustedes van a encontrar que los auquis siempre llevan sus cruces de retorno. Esa cruz es la chacana, la cruz que simboliza la chacana estelar, como también simboliza el encuentro de Amaru, que no es otra cosa que el espíritu de Huamani, a donde han ido ellos a presentar su ofrenda, su agradecimiento. Por eso esa cruz está llena de flores, llena de jantu, está llena de fructificación, florecimiento de la vida. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo a través del tiempo ha perdurado nuestra cosmovisión en silencio. Solo hace falta que empecemos a observarnos, nos reconozcamos, encontremos nuestro propio valor y continuemos recuperando nuestra adecuada relación con nuestra sagrada Pachamama. Sin eso es imposible caminar en esta vida, en este mundo, fructificando. Mientras no tengamos esa vinculación madre-hijo con nuestra Pachamama, madre-hija con nuestra Pachamama, con nuestro Taita Inti, va a ser imposible que dejemos de hacer estropicios en este mundo. Ahora, para terminar tendríamos que resumir, ¿no? Hemos entendido entonces que a partir de que con la S podemos construir la palabra asa, que significa así es, así debe ser, así deberá ser, asa.
Y sasa, que significa difícil, trabajoso, que requiere más aire, más oxígeno, sasa. Igualmente hemos encontrado la palabra acha, que quiere decir el condicional así, como en términos de pregunta, así deberá ser, así debería ser, acha. Y chacha, cuando esa conexión, esa conexión entre dos puntos, dos situaciones, dos dimensiones, tiene un vacío. Hay un vacío en esa conexión que debería existir, entonces ese vacío se dice chacha. Y a partir de la comprensión de la che y chacha hemos también entendido la chacana. Si ustedes ven se ponen en el río y ven un puente construido, sea tejido o sea de piedra, y ven debajo del puente, eso sería chacha. Y lo que está cubriendo eso y está conectando un lado del río con el otro lado ya es la chaca. Entonces, por eso es importantísimo entender de que cada vocal, cada consonante, son sonidos que nos van dando herramientas para entender todas las vinculaciones con las que vamos tejiendo nuestras palabras, para entender la vida, para entender el mundo en que estamos y para poder comportarnos adecuadamente. Bueno, conmigo sería todo por hoy y nos vemos en la próxima edición. Tupanan Chicama. Gracias.